En la historia mundial han habido varios intentos de organizar el tiempo y los días para producir mayor bienestar a la sociedad. En 1936, la Liga de las Naciones, el órgano que precedió a las Naciones Unidas, solicitó propuestas para reformar el calendario mundial y recibieron casi 200 propuestas con esquemas diferentes, muchas de ellas reformulando la semana. Edward Skill de Wisconsin presentó una propuesta en la que el año tendría 73 semanas de 5 días cada una. Los días de la semana serían llamados ano, beno, seno, deno y eno. Y no tenemos que explicarles que esta propuesta no fue aceptada. Y es que resulta imposible para el ser humano mejorar el sistema que Dios mismo nos dio. 6 días de trabajo con un día que Dios bendijo para nuestro bienestar. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos un tema muy predilecto para los adventistas, que es el sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. En el contexto de un folleto que habla de la educación, estaremos enfocando esos aspectos importantes. Pero hemos de comenzar con una palabra de oración. Oramos. Gracias, Señor, por el privilegio de dirigirnos a ti. Bendice las palabras que hablaremos y ayúdanos a entender tu palabra para entender el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muy bien, entonces como es de esperarse, Johnny, si vamos a hablar un tema que se basa en esa bendición del sábado, vamos a comenzar en el principio, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Génesis para leer ahí. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando nosotros leemos el récord de la creación, en el quinto día Dios creó estos animales. Y entonces dice que los bendijo y les dijo que se multiplicaran, que se reproducieran. Luego en el sexto día creó los animales, creó al ser humano, los bendijo y también les dijo que se reprodujeran, que tomaran control de la tierra y llenaran la tierra. Cuando leemos aquella bendición aarónica en el libro de Números, Aarón dice, Jehová te bendiga y te guarde. Y entonces empieza a explicar en qué consiste esa bendición, que alce su rostro sobre ti, que ponga en ti paz, etc. Pero entonces la sorpresa está en que cuando llegamos al sábado, lo bendijo, pero no explica en qué consiste la bendición. Y añadiendo esa sorpresa, en realidad nos presenta la historia de la creación, que el sábado era para Dios descansar. Y Dios descansó, dice
el registro. Así que eso añade a lo que tú estás indicando de un dilema por resolverse. Entonces, muchas veces nosotros los adventistas nos gusta hablar de cosas ciertas, que la creación, el sábado en la creación es un monumento, que cada vez que llegamos al sábado tenemos que recordar la creación. Y eso es muy importante, pero vamos a concentrarnos en el significado de la bendición, porque como vamos a ver, esta bendición sabática se explica en el libro de Éxodo, se va desenvolviendo de manera que queda bien claro en qué consiste la bendición del sábado. Vamos a comenzar por el pasaje clásico del sábado en el libro de Éxodo, que yo creo que cualquiera puede adivinar a qué capítulo me refiero. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí desdobla entonces la actividad del libro de Génesis en el tiempo de la creación, donde Dios es el que descansa de crear durante 6 días e invita al hombre dándole instrucciones de cómo reposar. Y lo primero que hemos de ver al declarar esto es que fue escrito con el dedo de Dios. Y no es por lo tanto una insinuación, es una explicación directa de parte de Dios. Y establece un ciclo de 6 días de trabajo y un día de descanso, lo que hemos llamado la semana. Y no hay ninguna declaración astronómica que traiga como lógica y como razonamiento alguno que sea así. Es porque Dios lo ha indicado. Por lo menos no se ha descubierto aún si hay un ciclo biológico o astronómico que calcule de 6 a 1. Johnny, entonces una de las explicaciones de en qué consiste la bendición del sábado es que Dios les está dando una fórmula maravillosa, una fórmula que tú has explicado que no existe ninguna otra razón, sino que Dios reveló que la semana está compuesta por 6 días de trabajo más un día que Dios bendijo. En eso consiste, esa es parte de la explicación. Y fíjate que es una cosa interesante porque los seres humanos, como dijimos en la introducción, han tratado en muchas ocasiones a través de la historia en mejorar esta fórmula. Y vamos a dar otro ejemplo. Como vemos en pantalla, está el ejemplo de eso que se llama Neprerivka soviética. La Neprerivka es una invención que hicieron los soviéticos porque ellos veían que el descanso dominical amenazaba el progreso. La forma de ellos interpretar el descanso dominical es que amenazaba el progreso de la Unión Soviética, porque en ese día se detenía todo y la gente iba a la iglesia y entonces ellos veían que eso era una doble trampa para ellos. Las máquinas estaban apagadas y la gente estaba yendo a visitar a Dios. Así que inventaron Neprerivka. Es una semana de trabajo continuo y la forma como ellos diseñaron esto es que la semana tendría 4 días de trabajo y 1 de descanso. Y fíjate, Johnny, que en un sentido suena muy atractivo porque el trabajador va de 53 días de descanso anual, de 52 días de descanso anual a 70 días. Es decir, que gana 18 días de descanso. Suena muy bueno, ¿no es cierto? Y los soviéticos, esta Neprerivka, este sistema de Neprerivka,
ellos veían que tenía sentido porque era una rotación de trabajadores y días de descanso. Es decir, que todos los días de la semana iba a descansar un grupo de personas, el 20% de la población. Uno de cada 5. Correcto, uno de cada 5. Y entonces ellos clasificaron los días de descanso y a la gente por colores. Está el color amarillo, el naranja, el rojo, el púrpura y el verde. Es decir, que los amarillos descansaban siempre en el día amarillo. Los naranjas en el día naranja, los rojos en el día rojo y así sucesivamente. Y los soviéticos pensaron que eso tenía gran beneficio para su plan de desarrollo porque quería decir que las máquinas iban a estar siempre funcionando y además que la gente no iba a poder ir a la iglesia porque cómo iba a ser, por ejemplo, un judío que descansaba el miércoles para ir a la iglesia, a su sinagoga el sábado cuando le tocaba trabajar. Y ellos veían que eso iba a echar a perder la religión y la gente se iba a olvidar de la religión. ¿Y cómo funcionó toda esa cuestión, Rafael? Porque eso será un experimento radical. Bueno, obviamente suena interesante en el sentido que 18 días más extra. Yo quisiera que me dieran 18 días de descanso extra a mí en el año. El problema está, Johnny, que los amarillos nunca podían relacionarse con los anaranjados, con los rojos, con los púrpuras y los verdes. Por lo tanto, estaban desconectados de 80% de la población. Y a veces esa gente... Las familias también estaban divididas, hasta los matrimonios. Sí, sí. Y eso sucedía dentro de las mismas familias y en las familias extendidas. Y por supuesto que la gente empezó a protestar. La gente empezó a pedir cambios y los soviéticos se dieron cuenta que tenían que conceder algunos cambios, pero lo que observaron a la larga es que la productividad bajó y las máquinas se dañaban con más frecuencia. Yo pienso que había sabotaje. Yo pienso que esos trabajadores estaban saboteando las máquinas porque no les gustaba el sistema después de todo. Y llegado 1940, decidieron de una vez por todas olvidarse de ese sistema y regresar al sistema que Dios nos reveló en la Escritura. 11 años de experimento. 11 años. 6 días trabajarás y un séptimo día gozando las bendiciones de Dios. Bueno, todos los días se gozan las bendiciones de Dios, pero el séptimo día tiene una bendición especial. Entonces vamos a ver en el episodio de Éxodo 16, la parte del maná, cómo les utilizó Dios para enseñarles a través del maná el significado del sábado. Porque, Johnny, nosotros sabemos que esta gente salió de Egipto, que Dios los iba a conducir por el desierto, no derecho a la tierra prometida por sus rebeliones, sino que los condujo por el desierto, pero en el desierto ellos no iban a poder conseguir su propia comida, así que Dios les iba a dar a ellos el maná. Y vamos a ver cómo lo explica la Escritura. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Rafael, el maná cumple por lo menos 3 propósitos específicos. El más obvio de todos era alimentar al pueblo que se estaba quejando que tenían hambre y que no había alimentos. Y el pueblo se quejó de todas maneras porque querían cebolla y se cansaron del sabor dulce del maná. El segundo propósito del maná era enseñarle al pueblo la fidelidad de Dios, que venía consecuentemente. Y el tercer propósito que nos muestra esta historia es enseñarles obediencia, porque no era agradable por la mañana querer cocinar lo que tenían, que habían recogido de más del día anterior y estaba podrido y hediendo.
Estos tres propósitos, por lo menos, los podemos ver en la enseñanza del maná. Bueno, vamos a añadir una enseñanza más en el siguiente pasaje. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Entonces, Johnny, aquí tenemos 2 lecciones adicionales a las 3 que tú mencionaste. La primera lección es que Dios tenía poder para hacer un milagro los viernes y los sábados, porque el sábado no era igual a los otros días, porque el maná todavía estaba fresco el día sábado. Eso tiene que haber invitado a la gente a la reflexión. Y la segunda lección, no solamente el poder de Dios, sino por qué es el sábado especial. Eso tiene que haber ocupado la mente de la gente discutiendo, explicando, tratando de definir la importancia del sábado. Importantísimo, Rafael, importantísimo. Así que Dios señala que no son simplemente leyes naturales que Él ha implementado a través de la naturaleza, la biología de las plantas, etcétera, sino que era algo milagroso. Ahora, no podemos llamar el maná vegetal, ¿verdad? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué categoría? Tenemos que crear una categoría especial para el maná. Comida celestial, brother. Bueno, entonces, eso es parte del menú que se sirve en el banquete del Cordero, el maná. Así es, espero que sí, hay que probarlo. Bien, ahora vamos a ir al capítulo 24 para aprender un poquito más del significado de la bendición. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Johnny, yo pienso que aquí está una de las mayores revelaciones del significado de la bendición del sábado para el pueblo de Israel. Para nosotros es un lugar común, pero miremos cómo Dios fue desenvolviendo el significado de la bendición del sábado a los ojos de estas personas. Vino la presencia de Dios. Dios tenía al pueblo delante de él, y dice ahí el pasaje que reposó sobre el monte Sinaí y lo cubrió por 6 días. La gente a la expectativa, y en el séptimo día, que asumimos que era el sábado, fue cuando llamó a Moisés. Y yo veo algo ahí como una especie de símbolo. Estoy llamando a Moisés a mí, como símbolo de la unión de mi pueblo conmigo en el día sábado. Lo que ocurre en el día sábado es una visitación de Dios a la vida de las personas. Y esa visitación te aclara con cosas específicas cómo ha de manifestarse, porque da instrucciones específicas que las examinaremos a su debido tiempo. Muy bien, entonces vamos a ir al siguiente pasaje para ver un poquito más en el libro de Éxodo qué significa la bendición del sábado.
Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó. Enfatizamos mucho, tal como el texto está enfatizando en este caso, que el sábado es una cita entre el cristiano, su familia y Dios. Obviamente, queda claro que el mandamiento dice las cosas específicas que nos toca hacer. Entre ellas, pues, invitar al reposo a toda la familia, y ahí el padre y los hijos son iguales. La esposa y el esposo son iguales, todos están reposando igual. Y también se invita a los esclavos en la casa. ¿Cuántos esclavos tú pones a trabajar cada sábado? Cada sábado, Rafael. Bueno, por lo menos la refrigeradora. No tenemos esclavos nosotros. Así que hay quienes dicen, pues eso no tiene que ver conmigo. ¿O no será que nos toca a nosotros traducir esa categoría de esclavos y buscar la manera en que te toca a ti y me toca a mí llevarlo a cabo? Y eso son las relaciones económicas, las relaciones de transacciones de trabajo laborales. Y aunque nosotros no seamos jefes y no tengamos empleados y mucho menos esclavos, todos compramos y vendemos y todos estamos en relaciones financieras con muchísima gente. Y en sábado ha de ser una relación de iguales. Y luego el extranjero que está dentro de tus puertas, eso hace que sea, y tú y yo tenemos extranjeros dentro de todas nuestras puertas, porque hay personas así llamadas inmigrantes ilegales, y hay también inmigrantes legales, y hay toda clase de personas que están visitando. Y a eso nos toca, ¿qué hacer el sábado? Invitarlos a reposar con nosotros. Y por último, todos los animales, la ecología. Porque, ¿cuántos bueyes tú tienes en tu casa, Rafael? Tengo un perro. Pues a tu perro, yo no tengo, aquí habrá pulgas, pero perro no hay. Y nos toca poner a reposar a los animales también. Cosa que hay que trabajar para traducirla, porque yo la traduzco como un mandamiento ecológico, que nos toca hacer retribución a la ecología para producir un ambiente más sano y limpio, porque tú y yo y todos los seres humanos que somos de esta sociedad consumerista, continuamente estamos inundando el ambiente con cosas negligentes al ambiente que le hacen daño. Johnny, hay un aspecto de este pasaje, es ese tema de que Dios dice que esta es una señal entre vosotros, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahora, esta palabra de santificación no es otra cosa que la salvación. La santificación es parte del proceso de la salvación. De manera que entonces el sábado viene a simbolizar que hay una relación. Esta señal no es otra cosa que una relación que tiene las personas que acatan el llamado de Dios, las personas que conocen el mandamiento de Dios y lo reciben como una oportunidad de bendición para relacionarse con Dios. Es una señal entre Él y nosotros que está trabajando en nuestra santificación, que está obrando la salvación en nosotros. Así que entonces el sábado cambia de significado, porque si nosotros no tenemos esto en mente,
Johnny, el sábado viene a ser un periodo de tiempo negativo. Un periodo de tiempo que significa, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, tienes que cerrar las puertas, tienes que apartarte, tienes que privarte. Pero esto lo que nos dice es que el sábado es una relación de salvación con Dios. Así que si nosotros vemos al día sábado, a la luz del carácter de Dios, de la intención de Dios de acercar a su pueblo hacia Él, de recibirlos hacia Él para santificarlos, para bendecirlos, el sábado cobra un significado que nadie podría rechazar. Amén. Es una especie de anillo de matrimonio que simboliza nuestra relación con Dios y simboliza la obra de salvación que está haciendo en nosotros. Amén. Entonces, vamos a ir a un pasaje muy famoso para nosotros los adventistas en Isaías 58, que también nos hace mirar el sábado, nos explica la bendición del sábado desde un punto de vista que pocas veces logramos tener. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Qué delicioso! Esta referencia a comer con nuestro Padre y el banquete de las bodas del Cordero. Y nosotros hemos de ir practicando en esta tierra, porque cada sábado hemos de invitar a los ilegales y a los inmigrantes y a los transeúntes y a los pasajeros que están en nuestro ambiente a comer con nosotros. Y debemos estar dándoles reposo al ambiente ecológicamente. Y debemos estar abriendo nuestras puertas en igualdad para que la esposa y los esposos, los hijos y las hijas, todos somos iguales. De estas tres formas hemos de estar practicando ese deleite, ese gozo. Johnny, yo quiero poder experimentar el sábado de esa manera, con esa alegría, con esa celebración, ese punto de vista de que no es una obligación, sino que es un placer, que no es una carga, sino que es un deleite. Parte de eso tiene que ver con nuestro entendimiento, no solamente con la práctica, sino con nuestro entendimiento, con la manera de nosotros captar quién es Dios, porque si nosotros tenemos una definición de Dios, un entendimiento de Dios en nuestra mente, de que Dios es una persona que nos recibe, que nos acoge, que nos llena de amor, que perdona nuestros pecados, que se alegra. Y mira cómo hay explicaciones en la Escritura del gozo, la alegría que hay en el cielo cuando una persona se arrepiente y viene a Dios. Si tenemos todo eso en mente, entonces el sábado será para nosotros un símbolo del carácter de Dios, que nos ama, que busca nuestro bienestar, que quiere beneficiarnos, que quiere perdonar nuestros pecados, que quiere alimentarnos, llenarnos de gozo, pero que también quiere que su amor se manifieste en nosotros como el amor de Él que se ofrece a todas las personas, no a los que nos gustan solamente, sino a todas las personas, porque Dios ama a todos. Un mensaje que nos da la Escritura, ¿no es cierto? Que Amén. Dios ama a todos los seres humanos. Amén. Sin importar sus diferencias. El que viene a Dios, Dios se complace en recibirlo porque lo va a bañar de bendiciones, lo va a vestir, le va a dar calzado, le va a dar el anillo, lo va a restaurar, lo va a santificar y va a ser su tesoro. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento en mente llegamos ya al final de nuestro estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.